Si estás aquí, es porque amas lo oscuro como yo. Bienvenido a No Mires Atrás. Suscríbete y entra al círculo. Nunca pensé que una simple noche de trabajo en el Oxxo pudiera cambiar mi vida para siempre. Era mi primer turno nocturno en la sucursal de la vieja carretera, un lugar del que todos decían cosas raras, pero yo siempre fui escéptico. Entré al local a las 10:30, saludé al supervisor saliente y me quedé solo, con el zumbido de los refrigeradores y el olor a café recalentado llenando el ambiente. Todo parecía normal, aunque el silencio era más profundo que en otras tiendas. Me puse a acomodar las botanas, tratando de ignorar la sensación de que algo me observaba desde la bodega. Afuera, la calle estaba desierta y la luz de los faroles apenas iluminaba la entrada. A las 11 en punto, una ráfaga de viento helado cruzó la tienda, aunque todas las puertas estaban cerradas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo atribuí al aire acondicionado. Me reí de mí mismo y seguí trabajando, sin saber que esa noche sería diferente a cualquier otra. Al fondo, el reloj marcaba cada minuto con un tic-tac insistente, como si contara hacia algo inevitable. El ambiente se volvía cada vez más denso y el silencio más pesado. Fue entonces cuando escuché, por primera vez, el leve susurro que provenía de la bodega. Me detuve conteniendo la respiración y miré hacia la oscuridad del pasillo. No vi nada, pero el presentimiento de que algo estaba mal no me abandonó. Decidí no darle importancia y regresé al mostrador sin saber que ese era solo el comienzo. El Oxxo estaba ubicado en una construcción antigua, de paredes gruesas y techos altos, que según decían antes había sido una casa abandonada. El piso de mosaico crujía con cada paso, y el aire tenía ese olor a humedad y productos de limpieza baratos que nunca desaparecía. Detrás del mostrador, el café burbujeaba en la máquina, mezclando su aroma con el de los panes dulces que nunca parecían venderse. Mis manos estaban frías, a pesar del calor que hacía afuera, y sentía una extraña presión en el pecho. El zumbido de los refrigeradores era casi hipnótico, pero de vez en cuando se interrumpía con un chasquido seco, como si algo se rompiera en el interior. Afuera, el silencio era absoluto, solo roto por el ocasional ladrido de un perro lejano. Me puse a limpiar la vitrina de los cigarros y noté que el reflejo del cristal parecía distorsionar mi rostro, haciéndolo ver más pálido de lo normal. El ambiente estaba tan cargado que cada respiración se sentía pesada, como si el aire estuviera lleno de polvo invisible. Al fondo, la puerta de la bodega se movía ligeramente, aunque no había corriente de aire. El frío aumentó de repente, y un leve temblor recorrió mis piernas. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmarme, pero el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Fue entonces cuando el reloj marcó la medianoche y todo cambió. A las 12 en punto, las luces parpadearon por primera vez, lanzando sombras largas y deformes sobre las estanterías. El zumbido de los refrigeradores se detuvo, dejando un silencio tan denso que dolía en los oídos. De la bodega llegó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me acerqué con cautela, sintiendo el sudor frío en la frente, y abrí la puerta lentamente. El olor a humedad era más fuerte ahí dentro, mezclado con un aroma dulce y desagradable, como fruta podrida. No había nadie, pero una caja de refrescos estaba tirada en el suelo y las latas rodaban lentamente, como empujadas por una mano invisible. Sentí un escalofrío tan intenso que tuve que apoyarme en la pared para no caer. De repente escuché un susurro justo detrás de mi oreja, tan claro que casi pude entender las palabras. Me giré de golpe, pero solo vi la sombra de las cajas apiladas. Salí de la bodega apresuradamente, cerrando la puerta tras de mí, y regresé al mostrador con el corazón latiendo desbocado. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de una tensión insoportable, como si algo esperara el momento justo para manifestarse. Miré el reloj. Eran las 12:05. La noche apenas comenzaba. Intenté distraerme revisando el inventario, pero mis manos temblaban y cada pequeño sonido me hacía saltar. El aire en la tienda era más frío que nunca, y cada vez que pasaba cerca de la bodega sentía una corriente helada que me erizaba la piel. El olor a café ya no era reconfortante, sino que parecía mezclarse con algo rancio y antiguo. Me senté tras el mostrador, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero el ambiente era tan opresivo que era imposible relajarse. De repente la máquina de café se encendió sola, burbujeando ruidosamente aunque yo no la había tocado. El aroma se volvió más intenso, casi insoportable, y sentí náuseas. En ese momento la puerta de la tienda se abrió con un chirrido lento y agudo. Miré hacia la entrada esperando ver a un cliente, pero no había nadie. El viento frío entró,
apagando por un momento las luces de la vitrina. Caminé hasta la puerta y la cerré con fuerza, asegurándome de que estuviera bien trabada. Al regresar al mostrador, noté que una sombra se movía rápidamente por el pasillo de los dulces. Corrí tras ella, pero no encontré nada, solo una envoltura de chocolate en el suelo. El silencio volvió, más pesado que antes. A la 1 de la mañana los ruidos se volvieron más frecuentes y difíciles de ignorar. Escuché pasos apresurados en el pasillo de los lácteos, pero cada vez que me acercaba, el sonido desaparecía. Las luces seguían parpadeando y el aire se sentía cada vez más helado. El olor a humedad era tan fuerte que me costaba respirar, y sentía una presión constante en el pecho. De repente, la caja registradora se encendió sola y comenzó a imprimir un recibo interminable, con letras que no podía entender. Me acerqué, tratando de leer lo que decía, pero las palabras parecían moverse en el papel, formando frases incomprensibles. El sonido del papel saliendo era ensordecedor en el silencio de la tienda. De pronto escuché una risa suave, casi infantil, proveniente de la bodega. El miedo me paralizó por un momento, pero reuní el valor suficiente para caminar hacia la puerta. La abrí lentamente, y el frío que salió de ahí era tan intenso que me hizo retroceder. No vi a nadie, pero sentí claramente la presencia de algo que no quería ser descubierto. Cerré la puerta y regresé al mostrador con el corazón latiendo al límite. El ambiente en la tienda era irrespirable. Cada vez que intentaba calmarme, un nuevo sonido o sombra me recordaba que no estaba solo. Mis manos sudaban y el temblor en las piernas era cada vez más difícil de controlar. El zumbido de los refrigeradores volvió, pero ahora era más fuerte, casi como un gruñido. El olor a café y humedad se mezclaba con un aroma metálico, como sangre oxidada. De repente, la puerta del baño se abrió sola, golpeando la pared con fuerza. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso me acercaba a algo terrible. Dentro, el espejo estaba empañado, y sobre el vidrio había una palabra escrita con un dedo invisible: vete. El miedo me hizo retroceder, tropezando con la puerta. Cerré el baño y puse el seguro, aunque sabía que eso no serviría de nada. Regresé al mostrador, mirando constantemente hacia todos lados, esperando el siguiente ataque de lo desconocido. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Afuera, la noche seguía tan quieta como siempre, pero dentro del Oxxo, el tiempo parecía haberse detenido. A la 1:30 la temperatura bajó aún más y mi aliento salía en pequeñas nubes blancas. El olor a humedad se volvió insoportable y sentía una presión en la cabeza que me hacía difícil pensar con claridad. De repente, todas las luces se apagaron al mismo tiempo, sumiéndome en una oscuridad total. Encendí la linterna de mi celular, pero la luz era débil y temblorosa. Caminé lentamente por la tienda sintiendo que algo me seguía de cerca, aunque no podía verlo. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mis propios pasos. De pronto, escuché un susurro justo detrás de mí, tan claro que pude distinguir mi nombre. Me giré de golpe, pero no había nadie. La linterna parpadeó y por un instante vi la silueta de una mujer de cabello largo y vestido blanco al fondo del pasillo de los refrigeradores. Sentí un frío tan intenso que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Cerré los ojos esperando que desapareciera, pero cuando los abrí, la figura seguía ahí, mirándome fijamente. La figura avanzó lentamente hacia mí, deslizándose sin hacer ruido. Su rostro estaba cubierto por el cabello y de su vestido goteaba agua, formando un charco en el suelo. El olor a humedad se intensificó, mezclándose con un aroma a flores marchitas. Sentí que el aire se volvía más pesado, y cada respiración era un esfuerzo. La mujer se detuvo a pocos metros de mí, levantó la cabeza y por un instante vi sus ojos vacíos, negros como la noche. Un grito ahogado escapó de mi garganta, pero no podía moverme. La figura extendió una mano hacia mí y sentí un frío tan intenso que pensé que iba a desmayarme. De repente, las luces parpadearon y la figura desapareció, dejando solo el charco de agua en el suelo. Me desplomé en el piso temblando sin poder comprender lo que acababa de ver. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de una amenaza invisible. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. El frío era tan intenso que apenas podía sentir mis manos. El olor a humedad y flores marchitas seguía impregnando el aire, y el charco de agua en el suelo no se evaporaba. De repente, la caja registradora volvió a encenderse sola, imprimiendo otro recibo interminable. Me arrastré hasta el mostrador, tratando de leer lo que decía, pero las palabras seguían siendo incomprensibles, como si estuvieran escritas en otro idioma. El sonido del papel era ensordecedor, y sentí que mi cabeza iba a estallar.
De pronto escuché un grito desgarrador proveniente de la bodega. El miedo me paralizó, pero supe que tenía que hacer algo. Me levanté con dificultad y caminé hacia la puerta, sintiendo que cada paso me acercaba al borde de la locura. Abrí la puerta de la bodega y el frío me golpeó como una ola. Dentro, la oscuridad era casi total, pero pude distinguir la silueta de la mujer de blanco al fondo, llorando en silencio. El olor a humedad era tan fuerte que me mareaba y sentía una presión en el pecho que apenas me dejaba respirar. La mujer levantó la cabeza y me miró con sus ojos vacíos, llenos de dolor y rabia. De repente, la puerta se cerró detrás de mí, dejándome atrapado en la oscuridad. El llanto de la mujer se volvió un grito agudo, tan intenso que sentí que los oídos me sangraban. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. El frío aumentó y el aire se volvió irrespirable. Sentí que iba a desmayarme, pero una fuerza invisible me mantenía de pie, obligándome a enfrentar lo que fuera que habitaba en esa bodega. La figura de la mujer comenzó a acercarse, flotando sobre el suelo. Su llanto se mezclaba con susurros incomprensibles que llenaban la bodega. Sentí que mi mente se fragmentaba, incapaz de soportar tanta presión. De repente, la mujer se detuvo frente a mí y extendió una mano helada tocando mi pecho. Una oleada de recuerdos ajenos invadió mi mente. Imágenes de la antigua casa, de tragedias y sufrimiento, de personas atrapadas en un ciclo interminable de dolor. Vi a otros empleados del Oxxo, todos ellos enfrentando el mismo destino. Sentí su miedo, su desesperación, su impotencia. Grité, pero ningún sonido salió de mi boca. El frío era insoportable y sentí que mi corazón dejaba de latir por un instante. De pronto, la figura desapareció y la puerta de la bodega se abrió sola. Salí tambaleando, con el cuerpo entumecido y la mente llena de imágenes que no me pertenecían. El ambiente en la tienda había cambiado. El aire era más ligero y el olor a humedad había desaparecido casi por completo. Sin embargo, el miedo seguía ahí, latente, como una sombra que no se puede borrar. Me senté tras el mostrador tratando de recuperar el aliento, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de la mujer de blanco, llorando en la oscuridad. Afuera, la noche seguía tan silenciosa como siempre, pero dentro del Oxxo, el tiempo parecía haberse detenido. El resto de la noche transcurrió en un estado de alerta constante. Cada pequeño sonido me hacía saltar, y el miedo no me abandonó ni por un segundo. A las 5 de la mañana, el primer rayo de sol entró por la ventana, iluminando la tienda con una luz tenue y cálida. El frío desapareció y el aire se volvió más ligero. Sin embargo, el recuerdo de lo que había vivido seguía tan presente como el primer momento. Cuando llegó el supervisor para relevarme, no pude decirle nada. Solo recogí mis cosas y salí de la tienda sintiendo que algo me seguía observando desde la bodega. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, producto del cansancio y la sugestión. Pero cada vez que pasaba cerca del Oxxo, sentía una presión en el pecho y un escalofrío recorría mi espalda. Hablé con otros empleados y varios de ellos confesaron haber vivido experiencias similares. Algunos renunciaron, otros simplemente aprendieron a convivir con el miedo. Yo nunca volví a trabajar en esa sucursal, pero el recuerdo de la mujer de blanco me perseguía en sueños, recordándome que hay lugares donde el pasado nunca muere. Hoy, cada vez que escucho una historia sobre tiendas embrujadas, no puedo evitar pensar en esa noche. El Oxxo de la vieja carretera sigue ahí, y la gente sigue contando historias sobre apariciones, ruidos extraños y objetos que se mueven solos. Nadie ha logrado explicar lo que sucede en ese lugar, pero todos coinciden en una cosa. Hay algo en esa tienda que no quiere ser descubierto. Y yo sé, mejor que nadie, que el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos cuando el silencio se vuelve insoportable y la oscuridad nos envuelve por completo. Cuando acepté el turno extra en el Oxxo de la colonia Los Pinos, no imaginé que esa decisión marcaría el resto de mi vida. Era un miércoles cualquiera. La tienda estaba tranquila y la mayoría de los clientes eran habituales. Mi compañero de turno, Luis, había pedido salir antes por una emergencia familiar, así que me quedé solo desde las 9. La rutina era casi automática: reponer los anaqueles, limpiar los refrigeradores, revisar fechas de caducidad. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente. El aire estaba más denso, el silencio era más profundo y las luces parecían parpadear con mayor frecuencia. A las 10, un cliente entró y preguntó por cigarros, pero al acercarse a la caja número 3, se detuvo en seco y retrocedió como si hubiera visto algo. Me preguntó si podía pagar en la caja 1 y aunque me extrañó, no le di importancia. Al cerrar la caja 3, sentí un escalofrío inexplicable.
El reloj marcaba las 10:15 cuando el ambiente se volvió aún más extraño. El zumbido de los refrigeradores se detuvo por un instante y el olor a pan recién horneado se mezcló con un aroma metálico, como de monedas viejas y óxido. No podía saberlo, pero esa caja sería el centro de todo lo que estaba por suceder. El Oxxo de Los Pinos era relativamente nuevo, pero construido sobre un terreno donde antes había una casa antigua, demolida tras un incendio. La tienda era luminosa, con estantes impecables y un aroma constante a café y productos de limpieza. Sin embargo, la caja número 3 siempre había tenido problemas. A veces no leía los códigos, otras veces imprimía tickets en blanco o se trababa sin razón. Los empleados bromeaban diciendo que estaba maldita, pero nadie lo tomaba en serio. Esa noche el ambiente era más frío de lo habitual y cada vez que pasaba cerca de la caja 3 sentía una corriente helada en la espalda. El piso de loseta brillaba bajo la luz blanca, pero en la zona de la caja 3 parecía más opaco, como si algo absorbiera la claridad. El silencio era tan denso que podía escuchar el leve zumbido de las lámparas y el chasquido de mis propios zapatos. Afuera, la calle estaba desierta y la única luz provenía del letrero rojo del Oxxo que parpadeaba intermitentemente. El olor a café se mezclaba con un leve aroma a quemado, casi imperceptible, pero suficiente para inquietar mis sentidos. A las 11, mientras revisaba el inventario de golosinas, escuché el sonido de monedas cayendo en la caja 3. Me acerqué, pensando que tal vez había dejado mal cerrada la gaveta, pero al llegar vi que estaba perfectamente cerrada. Sin embargo, sobre el mostrador había 3 monedas de 5 pesos, alineadas con una precisión inquietante. No recordaba haberlas puesto ahí, y tampoco había tenido clientes desde hacía más de media hora. El aire a mi alrededor se volvió más frío y sentí un cosquilleo en la nuca. Intenté ignorarlo. Recogí las monedas y las guardé en la caja, pero el sonido metálico resonó de forma extraña, como si las monedas cayeran en un pozo sin fondo. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero ahora estaba cargado de una tensión inexplicable. Me obligué a seguir con mi trabajo, pero cada vez que pasaba cerca de la caja 3, sentía que alguien me observaba desde el otro lado del mostrador. El reloj marcaba las 11:15 cuando escuché claramente un susurro que provenía de la caja. No es tuyo. Me quedé paralizado mirando la caja como si esperara que algo saliera de ella. El susurro fue tan nítido que por un momento pensé que había alguien escondido detrás del mostrador. Me asomé, pero no había nadie. El frío era cada vez más intenso y el olor a quemado se hizo más fuerte, mezclándose con el aroma metálico de las monedas. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda y el corazón comenzó a latir con fuerza. Decidí distraerme limpiando los refrigeradores, pero el reflejo en el cristal me mostró una sombra moviéndose detrás de mí, justo en la zona de la caja 3. Me giré de inmediato, pero no vi nada. El silencio era absoluto, solo roto por el leve zumbido de las lámparas. Me acerqué a la caja 3, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero al tocar el mostrador sentí una vibración leve, como si algo latiera bajo la superficie. El miedo comenzaba a instalarse en mi mente, pero aún intentaba racionalizar lo que estaba viviendo. A las 11:30, la caja 3 se encendió sola, mostrando en la pantalla un mensaje de error que nunca había visto. No debes estar aquí. El mensaje parpadeaba en rojo y la impresora comenzó a expulsar tickets en blanco sin que yo tocara nada. El sonido del papel saliendo era ensordecedor en el silencio de la tienda. Intenté apagar la máquina, pero no respondía a ningún comando. El frío era tan intenso que mis manos temblaban y apenas podía sostener el teléfono para llamar al supervisor. No había señal. El olor a quemado se volvió casi insoportable y sentí que el aire se volvía más pesado. De repente, una ráfaga de viento helado recorrió la tienda, apagando por un instante las luces. En ese momento escuché un golpe seco en la puerta de la bodega, como si alguien hubiera tirado algo pesado. El miedo me paralizó, pero reuní el valor suficiente para acercarme y abrir la puerta, esperando encontrar una explicación lógica a todo lo que estaba sucediendo. La bodega estaba en completa oscuridad y el aire era aún más frío que en la tienda. El olor a quemado era más intenso, mezclado con un aroma a madera vieja y humedad. Encendí la linterna del celular y avancé entre las cajas buscando el origen del ruido. Al fondo, junto a los estantes de refrescos, vi una sombra agazapada, como si alguien estuviera escondido. Me acerqué lentamente, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. Al iluminar la esquina, la sombra desapareció de golpe, dejando solo una caja caída, y sobre ella 3 monedas de 5 pesos, idénticas a las que había encontrado antes. El frío era tan intenso que los dedos se me entumecieron. Recogí las monedas, pero al tocarlas, sentí una descarga eléctrica que me hizo soltar un grito ahogado.
El silencio volvió a apoderarse de la bodega, pero ahora estaba cargado de una amenaza invisible. Salí apresuradamente cerrando la puerta tras de mí y regresé al mostrador temblando de miedo. Al volver a la tienda, las luces parpadearon y la caja 3 emitió un pitido agudo como si protestara por mi presencia. El mensaje de error seguía en la pantalla y la impresora continuaba expulsando tickets en blanco. El aire era tan frío que podía ver mi propio aliento y el olor a quemado se mezclaba con un aroma a flores marchitas. Sentí un mareo repentino y tuve que sentarme tras el mostrador. Cerré los ojos por un momento tratando de calmarme, pero en la oscuridad vi el rostro de una mujer, pálido y cubierto de ceniza, mirándome fijamente. Abrí los ojos de golpe, jadeando, y vi que la caja 3 había dejado de imprimir tickets. El silencio era absoluto, solo roto por el leve zumbido de las lámparas. Me levanté con dificultad y me acerqué a la caja, decidido a apagarla de una vez por todas. Al tocar el teclado, sentí una corriente helada recorrer mi brazo y la pantalla mostró un nuevo mensaje. «No te vayas». El miedo se apoderó de mí, pero una parte de mi mente quería entender qué estaba pasando. Intenté razonar, buscar una explicación lógica, pero cada detalle era más inexplicable que el anterior. El olor a quemado se intensificó y sentí que el aire se volvía irrespirable. De repente, la puerta automática de la tienda se abrió sola, dejando entrar una ráfaga de viento helado. Miré hacia la entrada, esperando ver a un cliente, pero no había nadie. Afuera, la calle seguía desierta, y el letrero del Oxxo parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Cerré la puerta y aseguré el cerrojo, aunque sabía que eso no serviría de nada. Al regresar al mostrador, vi que la caja 3 había vuelto a encenderse sola, mostrando en la pantalla una fecha: 14 de marzo de 1998. No entendía el significado, pero sentí que esa fecha era importante, aunque no podía recordar por qué. Busqué en mi memoria, tratando de recordar algún evento relacionado con esa fecha, pero no encontraba nada. El frío seguía aumentando y el olor a quemado era tan fuerte que me hacía lagrimear. De repente, la impresora de la caja 3 comenzó a expulsar un ticket tras otro, todos con la misma frase: «Devuélvelo». El sonido del papel era ensordecedor y sentí que mi cabeza iba a estallar. Recogí uno de los tickets y lo leí detenidamente, pero las letras parecían moverse en el papel, formando palabras incomprensibles. El miedo se mezclaba con la confusión y sentí que estaba perdiendo el control de la realidad. Decidí llamar a la policía, pero el teléfono seguía sin señal. El silencio volvió a apoderarse de la tienda, solo roto por el pitido intermitente de la caja 3. Me senté tras el mostrador temblando, esperando que todo terminara de una vez. A las 2 de la mañana escuché un golpe fuerte en la puerta de la bodega. Me levanté de un salto sintiendo que el corazón me latía en la garganta. Caminé lentamente hacia la puerta con la linterna del celular temblando en mi mano. Al abrirla, el frío me golpeó de lleno y el olor a quemado era tan intenso que tuve que taparme la nariz. Al fondo, junto a los estantes, vi la silueta de una mujer vestida de blanco, cubierta de ceniza, que me miraba fijamente. Sus ojos eran dos pozos negros llenos de dolor y rabia. Sentí un escalofrío tan intenso que pensé que iba a desmayarme. La mujer extendió una mano hacia mí y en su palma vi las 3 monedas de 5 pesos. Su voz resonó en mi mente, clara y desesperada: «Devuélvelo». El miedo me paralizó, pero supe que tenía que hacer algo para terminar con todo. Recogí las monedas que había guardado en la caja y me acerqué lentamente a la figura. El frío era insoportable y cada paso me costaba un esfuerzo sobrehumano. Al llegar junto a la mujer, extendí la mano y coloqué las monedas en su palma. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo y la figura comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un aroma a flores marchitas y ceniza. El aire se volvió más ligero y el frío desapareció de golpe. Sin embargo, el miedo seguía ahí, latente, como una sombra que no se puede borrar. Salí de la bodega tambaleando, con la mente llena de imágenes que no me pertenecían. Al regresar al mostrador, vi que la caja 3 se había apagado por completo y la tienda estaba en un silencio absoluto. El resto de la noche transcurrió en un estado de alerta constante. Cada pequeño sonido me hacía saltar y el miedo no me abandonó ni por un segundo. A las 5 de la mañana, el primer rayo de sol entró por la ventana, iluminando la tienda con una luz tenue y cálida. El frío desapareció y el aire se volvió más ligero. Sin embargo, el recuerdo de lo que había vivido seguía tan presente como el primer momento. Cuando llegó el supervisor para relevarme, no pude decirle nada.
Solo recogí mis cosas y salí de la tienda sintiendo que algo me seguía observando desde la bodega. Nadie me preguntó por las monedas, ni por los tickets, ni por la caja 3. Durante los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, producto del cansancio y la sugestión. Pero cada vez que pasaba cerca del Oxxo sentía una presión en el pecho y un escalofrío recorría mi espalda. Hablé con otros empleados y varios de ellos confesaron haber vivido experiencias similares. Algunos renunciaron, otros simplemente aprendieron a convivir con el miedo. Yo nunca volví a trabajar en esa sucursal, pero el recuerdo de la mujer cubierta de ceniza me perseguía en sueños, recordándome que hay lugares donde el pasado nunca muere. A veces, en la oscuridad de mi cuarto, escucho el pitido de una caja registradora y el sonido de monedas cayendo. Hoy, cada vez que escucho una historia sobre tiendas embrujadas, no puedo evitar pensar en esa noche. El Oxxo de los Pinos sigue ahí, y la gente sigue contando historias sobre apariciones, ruidos extraños y objetos que se mueven solos. Nadie ha logrado explicar lo que sucede en ese lugar, pero todos coinciden en una cosa. Hay algo en esa tienda que no quiere ser descubierto. Y yo sé mejor que nadie que el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos cuando el silencio se vuelve insoportable y la oscuridad nos envuelve por completo. La caja 3, dicen, sigue fallando de vez en cuando, y a veces los tickets salen en blanco. A veces me pregunto si todo fue real, o si mi mente jugó conmigo en aquella noche interminable. Pero cada vez que encuentro una moneda de 5 pesos en lugares donde no debería estar, recuerdo el rostro de la mujer cubierta de ceniza y el mensaje en la pantalla. No debes estar aquí. El Oxxo sigue funcionando y los clientes entran y salen sin saber lo que ocurrió entre esas paredes. Pero yo sé que hay cosas que nunca deben ser perturbadas y que el pasado siempre encuentra la forma de regresar. Si alguna vez trabajas solo en un Oxxo y la caja 3 empieza a fallar, recuerda mi historia y no ignores los susurros. A veces, lo que parece una simple falla técnica es en realidad un grito de auxilio desde el otro lado. Nunca me gustaron los turnos de madrugada, pero necesitaba el dinero y acepté cubrir las noches en el Oxxo del centro, justo al lado del viejo hospital abandonado. La ciudad dormía profundamente y la tienda, iluminada por luces frías, parecía un refugio seguro en medio de la oscuridad. Todo era rutina: acomodar productos, limpiar el piso, revisar fechas de caducidad. Sin embargo, esa noche el silencio era diferente, casi pesado, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. A las 2, el último cliente se fue y quedé completamente solo. El reloj avanzaba lento y el zumbido de los refrigeradores era lo único que rompía el silencio. Me senté tras el mostrador, revisando el celular, cuando escuché un golpe seco en la puerta del almacén. Pensé que era el viento, pero al mirar por la cámara vi que no había nada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me levanté para asegurar la puerta y sentí que alguien me observaba desde el pasillo de los lácteos. El silencio se hizo aún más profundo y el aire se volvió más frío. No podía saberlo, pero esa sería la noche más larga de mi vida. El Oxxo estaba impecable, con estantes llenos y el aroma a café recién hecho mezclándose con el olor a productos de limpieza. El piso relucía bajo la luz blanca, pero en las esquinas la sombra parecía más densa de lo normal. Afuera, la calle estaba desierta y el único sonido era el lejano ulular de una sirena. Me puse a ordenar la zona de panadería, sintiendo el frío del aire acondicionado en la piel. Cada vez que pasaba cerca del almacén, el olor a humedad y cartón mojado se intensificaba, como si algo se estuviera pudriendo ahí dentro. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Revisé la cámara de seguridad y noté que la imagen del pasillo de bebidas parpadeaba, mostrando por breves segundos una figura borrosa que desaparecía al instante. Pensé que era un fallo del sistema, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Me obligué a seguir trabajando, aunque el ambiente se volvía cada vez más opresivo. A las 3 de la mañana, mientras reponía botellas en el refrigerador, escuché claramente el sonido de pasos en el pasillo de los dulces. Me asomé, esperando ver a algún cliente despistado, pero la tienda seguía vacía. El frío aumentó de repente y el olor a humedad se volvió más fuerte. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien respirara justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de una tensión insoportable. Decidí revisar el almacén, pensando que tal vez algún animal se había colado. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro y el olor a cartón mojado casi me hizo vomitar. Encendí la luz y vi que una caja de botanas estaba tirada en el suelo, como si alguien la hubiera empujado. El miedo comenzó a instalarse en mi mente.
pero intenté convencerme de que solo era mi imaginación. Regresé al mostrador y traté de distraerme revisando inventario en la computadora. La pantalla parpadeaba de vez en cuando, mostrando líneas de código que no entendía. El aire era tan frío que mis manos temblaban y el sudor frío me recorría la espalda. De repente, el sistema de audio de la tienda se encendió solo y comenzó a emitir un murmullo apenas audible, como si varias voces susurraran al mismo tiempo. Subí el volumen, pero solo escuché estática. Apagué el sistema, pero el murmullo continuó, ahora más fuerte, mezclándose con el zumbido de los refrigeradores. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré hacia el pasillo de los lácteos y por un instante vi una sombra moverse rápidamente entre los estantes. El miedo se apoderó de mí, pero aún intentaba racionalizar lo que estaba viviendo. A las 3:30, la temperatura bajó aún más y mi aliento se condensaba en pequeñas nubes blancas. El olor a humedad era insoportable y sentía una presión constante en el pecho. De repente, las luces de la tienda parpadearon y se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad total. Encendí la linterna del celular y caminé lentamente por la tienda, sintiendo que algo me seguía de cerca. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido de mis propios pasos y el murmullo lejano del sistema de audio, que seguía encendido a pesar de mis intentos por apagarlo. Al llegar al pasillo de bebidas, vi que todas las botellas estaban alineadas perfectamente, excepto una, que rodó lentamente hasta caer al suelo. El sonido del vidrio rompiéndose fue tan fuerte que me hizo saltar. Sentí una corriente helada recorrer mi cuerpo y supe que no estaba solo. Decidí salir al exterior para tomar aire, pero la puerta automática no respondía. Intenté abrirla manualmente, pero estaba completamente trabada. El frío dentro de la tienda era insoportable, y el olor a humedad se mezclaba ahora con un aroma a flores marchitas. Sentí un mareo repentino y tuve que apoyarme en el mostrador para no caer. El murmullo del sistema de audio se transformó en una risa suave, casi infantil, que recorría toda la tienda. Miré hacia las cámaras de seguridad y vi en la pantalla la figura de una niña pequeña parada frente al refrigerador, mirándome fijamente. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El miedo se mezclaba con la confusión y sentí que estaba perdiendo el control de la realidad. El silencio volvió, más pesado que nunca. El reloj marcaba las 4 cuando la temperatura volvió a bajar y el aire se volvió casi irrespirable. El olor a flores marchitas era tan intenso que tuve que taparme la nariz. Caminé hacia el pasillo de los dulces, guiado por el sonido de pasos pequeños y ligeros. Al llegar, vi que todas las envolturas estaban abiertas y los dulces esparcidos por el suelo, formando una figura extraña, como un círculo. El murmullo del sistema de audio se detuvo de repente y el silencio fue tan absoluto que podía escuchar el latido de mi corazón. Sentí una presencia detrás de mí y al girarme vi la sombra de la niña reflejada en el cristal del refrigerador. Sus ojos eran 2 pozos negros, llenos de tristeza y rabia. El miedo me paralizó, pero supe que tenía que enfrentar lo que fuera que habitaba en esa tienda. La figura de la niña comenzó a avanzar lentamente hacia mí, deslizándose sin hacer ruido. Su vestido estaba sucio y desgarrado, y de su cabello caían pétalos de flores marchitas. El frío era tan intenso que mis dientes castañaban y las piernas me temblaban. La niña se detuvo a pocos metros de mí y levantó la mano señalando el círculo de dulces en el suelo. Su voz resonó en mi mente, clara y desesperada. «No me dejes sola». Sentí una oleada de tristeza tan profunda que las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin control. El silencio se rompió de repente con un grito agudo que llenó toda la tienda. La figura desapareció y el frío se disipó por un instante, pero el miedo seguía ahí, latente, como una sombra imposible de borrar. Me arrodillé junto al círculo de dulces, tratando de entender su significado. El aroma a flores marchitas era más fuerte que nunca, y el aire se volvía cada vez más pesado. De repente, el sistema de audio se encendió solo y comenzó a reproducir una canción de cuna, distorsionada y lenta. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cerré los ojos por un momento y vi imágenes de la niña, sola en la oscuridad, llorando entre las sombras de la tienda. Al abrir los ojos, el círculo de dulces había desaparecido y en su lugar había una muñeca antigua, cubierta de polvo y pétalos de flores. El miedo se mezclaba con la compasión y supe que debía ayudar a la niña a encontrar la paz. Tomé la muñeca entre mis manos y sentí una corriente helada recorrer mi cuerpo.
El olor a flores marchitas se intensificó y el aire se volvió casi irrespirable. Caminé hacia el pasillo de los lácteos, guiado por el sonido de la canción de cuna que seguía sonando en el sistema de audio. Al llegar, vi la figura de la niña parada frente al refrigerador, mirándome fijamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su expresión era de una tristeza infinita. Extendí la muñeca hacia ella y por un instante el frío desapareció y el aroma a flores se volvió dulce y reconfortante. La niña tomó la muñeca y sonrió levemente antes de desvanecerse en el aire, dejando tras de sí un rastro de pétalos y un silencio absoluto. El ambiente en la tienda cambió de inmediato. El frío desapareció y el aire se volvió más ligero. El sistema de audio se apagó solo y las luces volvieron a encenderse, iluminando la tienda con una calidez que no había sentido en toda la noche. Sin embargo, el miedo seguía ahí, latente, como una sombra que no se puede borrar. Me senté tras el mostrador tratando de recuperar el aliento, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de la niña, sonriendo tristemente entre las sombras. Afuera, la noche seguía tan silenciosa como siempre, pero dentro del Oxxo, el tiempo parecía haberse detenido. El reloj marcaba las 5 y el primer rayo de sol comenzaba a iluminar la calle. El resto de la noche transcurrió en un estado de alerta constante. Cada pequeño sonido me hacía saltar y el miedo no me abandonó ni por un segundo. Cuando llegó el supervisor para relevarme, no pude decirle nada. Solo recogí mis cosas y salí de la tienda, sintiendo que algo me seguía observando desde el pasillo de los dulces. Nadie me preguntó por la muñeca ni por los dulces esparcidos en el suelo. Durante los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, producto del cansancio y la sugestión. Pero cada vez que pasaba cerca del Oxxo, sentía una presión en el pecho y un escalofrío recorría mi espalda. El recuerdo de la niña me perseguía en sueños, recordándome que hay lugares donde el pasado nunca muere. Hablé con otros empleados y varios de ellos confesaron haber visto a la niña en diferentes ocasiones. Algunos renunciaron, otros simplemente aprendieron a convivir con el miedo. Nadie sabía quién era ni por qué aparecía, pero todos coincidían en una cosa: la tienda nunca estaba realmente vacía. A veces, en la madrugada, el sistema de audio se encendía solo y reproducía la misma canción de cuna. Otras veces, los dulces aparecían esparcidos en el suelo formando figuras extrañas. Yo nunca volví a trabajar en esa sucursal, pero el recuerdo de la niña y su muñeca me acompañan siempre. A veces, en la oscuridad de mi cuarto, escucho el murmullo de su voz pidiendo que no la deje sola. Hoy, cada vez que escucho una historia sobre tiendas embrujadas, no puedo evitar pensar en esa noche. El Oxxo del centro sigue ahí, y la gente sigue contando historias sobre apariciones, ruidos extraños y objetos que se mueven solos. Nadie ha logrado explicar lo que sucede en ese lugar, pero todos coinciden en una cosa: hay algo en esa tienda que no quiere ser descubierto. Y yo sé, mejor que nadie, que el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos cuando el silencio se vuelve insoportable y la oscuridad nos envuelve por completo. La niña, dicen, sigue apareciendo de vez en cuando buscando a alguien que la acompañe en su soledad. A veces me pregunto si todo fue real o si mi mente jugó conmigo en aquella noche interminable. Pero cada vez que encuentro un dulce fuera de lugar o escucho una canción de cuna en la radio, recuerdo el rostro de la niña y la sensación de frío en el aire. El Oxxo sigue funcionando y los clientes entran y salen sin saber lo que ocurrió entre esas paredes. Pero yo sé que hay cosas que nunca deben ser perturbadas y que el pasado siempre encuentra la forma de regresar. Si alguna vez trabajas solo en un Oxxo y escuchas el murmullo de una canción de cuna, recuerda mi historia y no ignores los susurros. A veces, lo que parece un simple turno silencioso es en realidad un llamado desde el otro lado.